El nombre Inglaterra viene de tierra, que en latín es terra, y de los angli, que en latín es anglo, un pueblo bárbaro que invadió y se estableció en Inglaterra tras la caída del Imperio Romano en el siglo V. Inglaterra es el territorio más extenso y poblado del Reino Unido, habitada por pueblos celtas desde el siglo V a.C. Fue colonizada por los romanos entre el año 43 después de Cristo y principios del siglo V. A partir de entonces fue invadida por una serie de pueblos germánicos que expulsaron a los celtas, parcialmente romanizados hacia Gales, Escocia, Cornualles y la Bretaña francesa. En el siglo X, tras resistir una serie de ataques vikingos, Inglaterra se unificó políticamente. Tras la ascensión de Jacobo VI de Escocia al trono de Inglaterra en 1603 y la Unión de Escocia en 1707, resulta menos apropiado diferenciar la historia de Inglaterra del resto del Reino Unido. Los siglos V y VI de la historia de Gran Bretaña se han denominado la Edad Oscura, porque es ciertamente muy poco lo que se sabe de este periodo histórico. Esta época es, sin embargo, verdaderamente crucial en la formación de las naciones británicas, porque el momento en el que se suceden pocos años dos hechos radicales: el abandono romano de la isla y la invasión por parte de los anglos, junto con los sajones. Este periodo concluye con una supremacía absoluta de los anglosajones, un retroceso imparable de los celtas que, recluido en Gales y Escocia, mantuvo la herencia latina. La escasez de fuentes históricas ha servido de acicate para dejar volar la imaginación para estos siglos. Los normandos, vikingos asentados en Normandía, que habían adoptado el francés como lengua, conquistaron Inglaterra en el año 1066. Guillermo el Conquistador, que tenía derecho sobre el trono inglés, venció al rey sajón Harold en la batalla de Hastings y fue coronado rey. La dinastía normanda se extinguiría con Enrique I, cuya muerte en 1135 daría paso a la anarquía de Inglaterra. Este en un periodo durante el cual tuvo una guerra civil, bajo el inestable reinado de Esteban de Blois, el sobrino de Enrique I. Esteban de Blois había nombrado a su hija Matilde como sucesora del trono, pero a su muerte Esteban logró que los varones lo eligieran a él como rey. Luego, el hijo de Matilde, que sería más tarde Enrique II, había llegado a Inglaterra con la intención de conquistarla. Entonces Esteban, cansado de luchar, decidió firmar el Tratado de Wallingford, reconociendo a Enrique como su sucesor en el trono. Esteban murió un año después y Enrique II asumió el trono, poniendo fin a 2 décadas de anarquía real. Durante los últimos años del siglo VII ocupa el trono de Inglaterra Ricardo Corazón de León. Este es un periodo de inestabilidad política. Ricardo Corazón de León marcha a combatir en la Tercera Cruzada y cae prisionero del duque de Austria en 1192. En 1199 sube al trono Juan Sin Tierra. Había usurpado el trono durante el cautiverio de Ricardo Corazón de León y contaba con la animadversión de la nobleza inglesa. No era un buen guerrero y perdió los dominios franceses de la corona ante Felipe II Augusto. La rebelión de los nobles contra él le obligó a firmar en 1215 la Carta Magna para mantenerse en el poder. La Carta Magna fue condenada y anulada por el Papa Inocencio III, lo que sirvió a Juan Sin Tierra para que no entrara en vigor. En el año 1216 muere Juan Sin Tierra y sube al trono su hijo Enrique III, menor de edad, y se restaura la Carta Magna. El reinado de Enrique III tampoco es brillante. Cae derrotado ante los franceses y se somete al papado. En 1258 estalla una crisis entre Enrique III y la curia. Los legados pontificios piden dinero y tropas a Enrique III para conquistar Italia, y este convocó una reunión extraordinaria de la curia en el Parlamento y solicitó a cada miembro de la curia un tercio de sus bienes. La nobleza, acaudillada por Simón V de Montfort, se rebeló y tomó el poder. Enrique III se sometió a la tutela de una comisión de 24 miembros, 12 elegidos por el rey y 12 por los nobles. Esta comisión impuso al rey las provisiones de Oxford, según las cuales los altos funcionarios serían nombrados con el consentimiento del Parlamento. Se reunirían 3 veces al año y se creaba un consejo financiero de 24 miembros. También habría un control ministerial de 15 y una comisión permanente de 12, y nacía así lo que se conocía como el Parlamento. En febrero de 1328 murió Carlos IV de Francia. Eduardo III tenía derechos por ser sobrino de Carlos, pero los nobles franceses prefirieron a Felipe de Valois, quien reinó con el nombre de Felipe VI. Entre 1331 y 1334, en el marco de la Guerra Civil Escocesa, Eduardo III apoyó a Eduardo Balliol, coronado en 1334. David II, rival de Balliol, buscó refugio en Francia y rindió homenaje a Felipe VI. En 1337, Felipe VI confiscó el ducado de Aquitania, y esto acabó por desencadenar la guerra abierta entre Inglaterra y Francia, que se llamaría la Guerra de los 100 años. La primera victoria fueron para los ingleses, superiores militarmente en 1340, en la batalla naval de Sluis en 1346, en batalla de Crecy en 1347 en Calais. Esta ciudad permanecería en el poder de los ingleses hasta 1558.
En 1372, la flota castellana destruyó la inglesa en La Rochelle, adquiriendo la hegemonía sobre el Atlántico que había correspondido hasta entonces a Inglaterra de forma indiscutida. Castilla y Francia saquean e incendian numerosos puertos ingleses entre 1377 y 1380, año en el que Castilla llega incluso a amenazar a Londres. Adelantando casi un siglo, la Guerra de las Dos Rosas fue el conjunto de conflictos intermitentes en la Guerra Civil que enfrentó a los miembros y partidarios de la Casa de Lancaster contra los de la Casa de York, pretendientes del trono de Inglaterra. Ambas familias reales tenían origen común en la Casa Real de Plantagenet, como descendientes del rey Eduardo III. El nombre no fue utilizado en su época, pero procede de los emblemas de ambas casas reales. Por un lado estaba la rosa roja de los Lancaster y por otro lado la rosa blanca de los York, que fueron utilizadas como emblemas por los adherentes de cada una de las facciones. La Guerra de las Dos Rosas provocó en gran medida la caída de los Plantagenet, ya que produjo un enorme número de muertos entre la nobleza. Además de generar un gran descontento social, este periodo marcó el declive de la influencia inglesa en el continente europeo, el debilitamiento de los poderes feudales de los nobles y, en contrapartida, el aumento de influencia por parte de los comerciantes y el crecimiento y fortalecimiento de una monarquía centralizada bajo los Tudor. Esta guerra señala el fin de la era feudal inglesa y el comienzo del Renacimiento. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el 2016, la economía de Inglaterra es la segunda más grande de Europa y la quinta del mundo, con un PIB nominal de $2.649.890. Se ubica detrás de Japón, de tercer lugar, $4.730.300, y Alemania, de cuarto lugar, $3.490.900. Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial a finales del siglo XVIII. El país lideró la revolución económica capitalista que transformó el mundo. Hoy se destaca como uno de los mayores centros industriales del mundo. El país cuenta con muchas industrias altamente competitivas y es líder mundial en varios mercados de gran valor. Las ingenierías e industrias afines son el mayor sector de la industria de este país, contribuyendo con cerca del 30% de la producción industrial total. En el Reino Unido se encuentran algunas de las mayores empresas productoras de equipos de transporte del mundo, como BMW, Jaguar Land Rover, Rolls-Royce, entre otros. Igualmente se destaca la industria de artículos electrónicos, audio y equipos ópticos. El país cuenta con una gran cantidad de firmas locales y extranjeras que manufacturan desde televisores, radios y elementos de comunicación hasta maquinaria eléctrica y equipos de oficina. Finalmente, tienen una gran producción de químicos. El país cuenta con una industria farmacéutica reconocida a nivel mundial, con dos de las mayores empresas del sector, GlaxoSmithKline y AstraZeneca. Esta actividad emplea a más de 70.000 personas y genera exportaciones por más de 14.600.000 euros. Como en el resto de los países desarrollados, el sector de servicios es el más grande de la economía de Inglaterra. Este tipo de actividades abarca muchos mercados y emplea a la mayoría de la población activa del país. Tal vez una de las actividades de servicios más destacadas son las financieras. El sector financiero de Inglaterra es uno de los más grandes del mundo. El país cuenta con HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo, con activos de $2.643.014.000. Además, Londres, junto a New York y Tokio, es reconocida como uno de los centros comerciales, financieros y de negocios más importantes del mundo. Otra actividad de gran importancia en la economía del país es el turismo. Inglaterra es el octavo país más visitado del mundo. Solo en el 2014 fue visitado por más de 32.6 millones de turistas, siendo Londres el destino preferido con más de 17.4 millones de visitas. También se destacan otras actividades económicas en el sector de servicios, entre ellas hotelería, restaurantes, transporte, educación, bienes raíces, ventas al por menor y comunicaciones. El país es uno de los mayores jugadores del comercio internacional. Es el noveno exportador y sexto importador del mundo. El país exporta principalmente maquinaria, equipos de transporte, productos químicos, minerales y metales preciosos, mientras que sus principales importaciones son maquinaria, equipos de transporte, productos minerales, químicos, textiles y alimentos. La geografía en Inglaterra cuenta con el centro y sur de las 2/3 partes de la isla de Gran Bretaña, además de una serie de pequeñas islas, de las cuales la más grande es la isla de White. Inglaterra está bordeado al norte por Escocia y al oeste con Gales. Está más cerca de Europa continental que en cualquier otra parte del resto de Gran Bretaña, separada de Francia solo por 24 millas de estatuto, que es la distancia del mar, es decir, 52 kilómetros o 28,1 millas náuticas. El túnel del canal cerca de Folkestone vincula directamente a la Europa continental. La frontera entre Inglaterra y Francia está a medio camino a lo largo del túnel. Gran parte de Inglaterra se compone de colinas, pero en general es más montañoso en el norte, con una cadena de montañas llamados los Peninos, dividiendo este y oeste.
Otras zonas montañosas en el norte y las Midlands son el Distrito de los Lagos, North York Moors y el Distrito de los Picos. Buenos días, mi nombre es María Ortiz y les voy a hablar sobre la cultura de Inglaterra. Debido a la posición influyente de Inglaterra en el Reino Unido, a veces puede ser difícil diferenciar la cultura inglesa de la cultura del Reino Unido en su conjunto. Sin embargo, desde los tiempos de los anglosajones, Inglaterra, a diferencia de la cultura galesa o escocesa, ha tenido su propia cultura distintiva. Veamos los diferentes aspectos de su cultura. Religión. La Iglesia Anglicana de Inglaterra es la iglesia cristiana oficial. Otras denominaciones que han nacido en Inglaterra son el metodismo, los cuáqueros y el Ejército de Salvación. Después de los anglicanos, las denominaciones cristianas más abundantes en Inglaterra son el catolicismo, el protestantismo y los cristianos ortodoxos. Gastronomía. La comida inglesa es bastante simple. Los sabores no son del todo emblemáticos, pero se reconocen platos como el pescado, papas fritas y la carne asada. Pero lo que más reconocimiento tiene a nivel mundial es el desayuno inglés, el cual consta con opciones como cereales, gachas, tostadas, mermeladas, todo normalmente acompañado por tocino y huevo frito. Además, existen dos líquidos que son los pilares en Inglaterra, el té y la cerveza, tanto así que la imagen que se tiene de la inglesidad incluye siempre una taza de té durante una tarde fresca. Y como la comida es motivo de alegría, existen eventos diseñados para reunir a la gente mientras disfrutan de sabores placenteros, como lo es el Manchester Food and Drink Festival y el Chocolate Week de Londres. Arquitectura. Los estilos barroco, gótico y moderno han influenciado los distintos diseños arquitectónicos a través de la historia de Inglaterra, de forma que actualmente se pueden observar diferentes edificaciones de distintos tipos a través del territorio. Arte. En este aspecto se hace obligatorio mencionar la influencia de William Shakespeare en todas las ramas artísticas y sociales, mayoritariamente en el teatro. También se encuentran actores de comedia que han sido reconocidos internacionalmente, como lo es Peter Sellers o Rowan Atkinson, conocido por su personaje Mr. Bean. En este sentido también resaltan las películas del espía británico James Bond, creado por el novelista londinense Ian Fleming. Pasando ahora al terreno musical, la música folk inglesa ha tenido un fuerte impacto sobre Estados Unidos y Canadá, pero es en el terreno del rock donde más se han destacado, con agrupaciones como The Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin, entre otros. Historias folclóricas. Dentro de las historias típicas del folclore está la de El Rey Arturo o la historia de Robin Hood, así como también la figura del mago Merlín. Pero no son solo ellos, también hacen acto de referencia los gigantes, hadas, enanos, goblins y troles. Líderes de la cultura anglosajona. Entre los más conocidos encontramos a Charles Dickens, creador de Moby Dick, George Orwell, autor de 1984, Sir Arthur Conan Doyle, quien creó el detective Sherlock Holmes, Rowling, madre de la saga de Harry Potter, entre muchos otros autores de renombre. Gracias. Símbolos nacionales. La bandera de Inglaterra, también conocida como la Cruz de San Jorge, ha sido utilizada como tal desde el siglo XVIII. Originalmente, esta era la bandera utilizada por la República de Génova, que controlaba hegemónicamente el comercio marítimo mediterráneo. Desde 1190, el monarca inglés pagó un tributo al dogo de Génova para que los barcos ingleses pudieran enarbolarla, y así quedar protegidos al entrar en el Mediterráneo. Esta cruz roja fue utilizada por gran cantidad de cruzados en los siglos XII y XIII, así como también por ciudades y naciones que tenían a San Jorge como santo patrono. Desde el año 1106, la Cruz de San Jorge ha formado parte del diseño de la bandera del Reino Unido, la que fue diseñada por Jacobo I. El escudo de Inglaterra. En este aparecen 3 leones y su adopción se remonta por Ricardo Corazón de León en 1198. El escudo es similar al de Normandía. Himno. Inglaterra no cuenta con un himno nacional oficialmente, como lo es God Save the Queen con el Reino Unido como un todo. Sin embargo, algunas canciones han sido consideradas como himno nacional de Inglaterra, como Jerusalén o Land of Hope and Glory, que fue utilizada como tal en los Juegos de la Mancomunidad de 2002. Hay otros símbolos de Inglaterra, oficiales o no, tales como la rosa de Tudor, flor nacional, también conocida como la rosa inglesa. Esta fue adoptada como emblema nacional después de la Guerra de las Dos Rosas.
y esta está formada por la unión de los símbolos de los bandos que se enfrentaron en esa guerra, la rosa blanca de la Casa de Nueva York con la rosa roja de la Casa de Lancaster, ambas con origen común en la Casa de Plantagenet y que pretendían el trono de Inglaterra. También existe el dragón blanco y los 3 leones que aparecen en el escudo de Inglaterra. Otro símbolo es el roble, que representa la fuerza y la resistencia. El término de roble real se utiliza para designar al roble en el cual Carlos II se escondió de los parlamentaristas después de la ejecución de su padre, Carlos I. Y por último, la fiesta nacional de Inglaterra es el día de San Jorge, santo patrono inglés, que se celebra cada 23 de abril. Gracias. Hola, mi nombre es Carmen Rodríguez y le hablaré un poco sobre el gobierno y la política de Inglaterra. Dado que Inglaterra es uno de los países constituyentes del Reino Unido, el sistema político imperante es una monarquía constitucional con un gobierno parlamentario basado en el sistema Westminster. No ha habido un gobierno en Inglaterra desde 1707, cuando el Acta de Unión de ese año certificó la unión de Inglaterra con Escocia, creando el Reino de Gran Bretaña. Antes de la unión, Inglaterra tenía su propio monarca y su propio parlamento que se ocupaban de su gobierno. Actualmente, Inglaterra se encuentra directamente gobernada por el Parlamento del Reino Unido, a pesar de que otros países constituyentes han desarrollado sus propios gobiernos. La Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento británico, que tiene su sede en el Palacio de Westminster, está compuesta por 532 miembros del Parlamento, representantes de los distintos distritos electorales ubicados en Inglaterra, de un total de 650. En las elecciones generales del Reino Unido de 2010, el Parlamento conservador obtuvo la mayoría absoluta si se cuentan solo los 532 puestos para Inglaterra, obteniendo 61 escaños más que todos los otros partidos combinados. Sin embargo, si se suman los resultados de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, el resultado en Inglaterra no fue suficiente para asegurar una mayoría absoluta, dando como resultado una situación denominada como Parlamento colgado. Esta situación obligó a los conservadores, liderados por David Cameron, a pactar con liberales demócratas para formar gobierno y poder proclamar a Cameron como primer ministro. Tras la descentralización de poderes, mediante la cual cada uno de los otros países constituyentes del Reino Unido obtuvieron su propio parlamento o asamblea para gobernar sobre asuntos locales. Se ha abierto un debate sobre la forma de compensar esta ausencia de parlamento propio en Inglaterra. Originalmente se planteó en varias regiones de Inglaterra que contaran con una asamblea propia, pero él rechazó esta idea en un referéndum realizado en 2004 en la región noroeste de Inglaterra. El deporte en Inglaterra. Inglaterra cuenta con una gran tradición deportiva y durante el siglo XIX fue la cuna de varios deportes que actualmente se juegan alrededor del mundo. Entre los deportes reglamentados por primera vez se cuentan con el fútbol, el cricket, el rugby, tenis, el badminton, hockey y el boxeo, entre muchos otros. A nivel internacional, Inglaterra cuenta con una representación independiente del resto del Reino Unido en la mayoría de los deportes colectivos, por lo que tiene participación en eventos como el Mundial de Fútbol y el Mundial de Rugby, así como también en los Juegos de la Mancomunidad. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos, el Reino Unido participa como un único equipo, representando el Comité Olímpico Nacional del Reino Unido. El deporte más popular en Inglaterra es el fútbol. El representativo nacional, la selección de fútbol de Inglaterra, ganó la Copa Mundial de Fútbol de 1966, que fue celebrada en la propia Inglaterra. La Asociación de Fútbol de Inglaterra es la más antigua en su tipo, y la FA Cup y la Football League son las competencias más antiguas de Copa y de Liga respectivamente. También se encuentra el club más antiguo del mundo, llamado el Sheffield Football Club, que fue fundado en 1857.